Hola. Hoy estoy en representación del grupo integrado por Didier Bermúdez Moreno, Geraldine Izaza, Eliana Quitiaques. Hablaremos del origen de los bandoleros del Tolima en los años 50 y 60. En consecuencia de la inestabilidad política del poder colombiano, y el constante conflicto entre conservadores y liberales después de la Guerra de los 1000 días, llevó a la detonación de una de las épocas más oscuras y trágicas que la historia colombiana ha tenido que contar. Tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, como resultado nació el Bogotazo, en el que se desarrollan muchos hechos que desencadenan en grupos al margen de la ley como los bandoleros que sembraron el terror en el norte del Tolima. ¿Cuáles fueron los principales bandoleros que asolaron el norte del Tolima en las décadas de los 50 y 60? Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra, empezó su vida criminal a la corta edad de 19 años, cuando vengó el asesinato de sus primos. Desde ese momento se convirtió en uno de los bandoleros de la historia colombiana. Los delitos que se le recriminan son 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones de mujeres de distintas edades, 150 casos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión, chantaje y 107 delitos de atraco. Tales Prieto, Pedro Brincos. Prestó su servicio militar en el batallón Ayacucho de Manizales y después, en el batallón Guardia Presidencial. Tras la pérdida de sus padres por la violencia del bipartidismo, él decide unirse a los 27 años a las autodefensas de Agustín Bonilla Bocanegra. El Diablo, tiempo después, decidió crear su propio grupo guerrillero llamado La Línea A. Luego intentó reunir a varios de los conocidos vándalos del Tolima para crear un nuevo grupo, pero no le fue posible. Tras este fracaso fue abatido en 1963. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a estos personajes a la vida delincuencial? Todos ellos provienen de lugares donde la violencia hace parte de su ambiente de crecimiento. ¿Qué características operativas tenían en común los bandoleros del Tolima? Todos operaban de noche. Su objetivo principal era obtener el poder sobre un territorio. La manera en que operaban era amedrentando a sus víctimas. ¿Fueron efectivas las medidas de la época para frenar el accionar delictivo de estos personajes? No, la realidad es que las medidas tomadas para dar solución a este conflicto, lo único que hizo fue desencadenar más violencia. ¿Existe algún tipo de conexión operativa entre los grupos de bandoleros y los grupos al margen de la ley de la actualidad? El miedo como manera de manipulación, reclutación, financiación ilegal. Análisis de archivos eclesiásticos de la época, contenidos en la Catedral Nuestra Señora del Carmen del Líbano, Tolima. Entrevistas a habitantes de la zona que vivieron en la época de los hechos. Prado Delgado, Víctor Eduardo, Bandoleros, historias no contadas. Agosto de 2009. Sánchez Gonzalo y Peñaranda Ricardo. Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia, en pasado y presente de la violencia en Colombia. Fondo editorial. CEREC. 1986. La metodología utilizada fue investigación activa y documentación. En Colombia la violencia ha estado siempre en la historia, desde mucho antes de la colonización. Es como un bucle, las mismas víctimas, mismo objetivo. Lo único que cambia son las épocas en que se desarrolla. Bueno, ya podemos dar por hecho que sabemos sobre los bandoleros del Tolima. Hasta aquí nuestra presentación. Gracias por la atención.